Muy buenos días, familia, ¿qué tal estamos? Esperamos que muy bien. Hoy os traemos un tema súper interesante y es el que versa sobre la preparación física para jugar al fútbol. Todos, nosotros los primeros, somos fanáticos del deporte rey en España y en partes del mundo. Es un deporte súper divertido, súper interesante, pero que también tiende a arrastrar mucha lesión, muchos problemas, sobre todo de rodilla, de tobillo, de pie y de espalda. Hoy vamos a hablar especialmente sobre la lesión de ligamento cruzado en fútbol. Vamos a ver qué mecanismos tenemos para prevenirla y vamos a hacer un enfoque muy integral para que de una vez por todas disfruten sin lesión. Atento, atenta. La rodilla parte sin duda como el eje fundamental de todo lo que tiende a ocurrir en el fútbol, sea por un mecanismo de lesión propio. Por ejemplo, yo intento rotar, mi pie no rota, mi rodilla sí rota y se desgarra ese cruzado, o sea por traumatismo de un rival que directamente me golpea mi rodilla. Bien, vamos a ver qué consideración hay que comprender para mantener una rodilla fuerte y estable. Vamos a partir de dos bases. Una, la que hay por debajo de la rodilla, el pie. Es muy importante tener un pie lo suficientemente estable. Segunda, está por encima de la rodilla. Fijaros que la rodilla va a hacer de puente entre pie y cadera. Segunda, la cadera. Necesitamos una cadera fuerte y estable. A continuación te vamos a plantear ejercicios fundamentales para que mejores la estabilidad del pie, para que mejores la estabilidad de la cadera. De esa forma, tu rodilla va a estar mucho mejor, mucho más sana y va a ser mucho más funcional para transferir todo lo que veamos a la cancha, al terreno de juego. Además de todo lo que os vamos a hablar desde la ciencia y desde la evidencia clínica, que es lo que hacemos en nuestro día a día con nuestros entrenados que juegan a fútbol o que se recuperan de alguna lesión de cruzados provocadas por el fútbol, te queremos también comentar que esto va desde un caso propio. ¿Por qué? Porque yo tengo los dos ligamentos cruzados rotos. Me los rompí solo. Mecanismo lesional típico, ¿cuál es? La rodilla rota. Yo voy a hacer una acción de finta. Yo intento engañar a mi defensor. Mi rodilla rota muy bien, pero mi pie, sin embargo, se queda encajado en el suelo. Desgarro. ¿Por qué os comento que os voy a hablar de un caso propio? Porque propiamente os tengo que decir que no estoy operado de ninguno de los dos cruzados. De ninguno de los dos. Puesto que la intervención quirúrgica, pasar por quirófano, os tenemos que decir que no garantiza absolutamente nada. Y los jugadores de élite lo hacen fundamentalmente por quitarse un par de meses del plazo de recuperación, pero no porque les garantice nada. En 8 o 9 meses, una buena readaptación de cruzado te permite volver a jugar a fútbol sin ningún tipo de problema. Sin embargo, el quirófano te garantiza lo mismo en menos tiempo, pero no te garantiza que no te vaya a volver a lesionar. El caso típico, ¿cuál es? Me lesiono los cruzados de la rodilla derecha, vuelvo al terreno de juego y en menos de 7 meses es muy probable que la lesión vaya a rodilla izquierda, o sea que me lesionen los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda. Por eso es muy importante conocer estas estadísticas y es muy interesante valorar que si se puede, mejor evitar el quirófano. Y es que desde hace más de una década el entrenamiento de fuerza ha estado muy vinculado al fútbol. Y especialmente esto se debe a un investigador y preparador físico español que se llama Julio Tous. Julio Tous es el actual preparador físico de la Juventus de Turín. Él revolucionó el mundo de la preparación física en el fútbol porque hasta hace no mucho más de 12 años la metodología que se aplicaba en el fútbol era mucho balón, eso a los futbolistas nos encanta, ¿verdad? Pero fuera del terreno de juego, poquito trabajo de fuerza, por no decir, en la mayoría de los casos, que ninguno. ¿Qué hizo este investigador? Empezó a hacer un trabajo de fuerza en gimnasio con transferencia positiva, ahora eso lo vamos a explicar un poquito más, al terreno de juego. ¿Qué se vio? Que las plantillas de 23 jugadores a lo largo de la temporada apenas tenían incidencia de lesión. Por lo tanto, el club de turno, feliz. ¿Qué le pasó a la Juventus de Turín? Que en la temporada 2012-2013 tenía un plantillón de los mejores de Europa y del mundo, sin duda,
pero que poquitos jugadores lograban tener continuidad en el terreno de juego derivados de las lesiones. Vieron que donde iba Julio Toul, esos equipos no se lesionaban, Julio Toul estaba en el Barça en aquella temporada, ficharon, invirtieron en la preparación física de calidad en sus jugadores y de repente la Juventud de Turín se ha convertido a día de hoy en el equipo de fútbol que menos lesiones siente en sus jugadores durante la temporada. La clave, el entrenamiento de fuerza que te vamos a contar. ¿Y qué fue lo que ideó este investigador? Bien, lo que pensó era que todo lo que se hace en el gimnasio no siempre o casi nunca se transfería al terreno de juego. Y de ahí ese dogma que tenía la sociedad de que el jugador de fútbol, si hacía pesas, se iba a quedar muy anquilosado, como muy abrupto, como muy pesado, poco plástico, poco ágil para la práctica del fútbol. Bien, Julio diseñó unos ejercicios que en el gimnasio se trabajan muy bien y que después en el terreno de juego transfieren perfectamente a la realidad del jugador o jugadora. Por ejemplo, fijaros que los isquios en el fútbol son fundamentales. Si yo hago un trabajo de fuerza de isquio, la musculatura posterior del muslo, en gimnasio clásico, el isquio cada vez va a tender a quedarse más rígido, más acortado. Si yo soy futbolista y me pasan el balón y yo lo tengo que controlar subiendo el pie a la altura de mi pecho, probablemente ese isquio se desgarre, se rompa. Una de las lesiones más habituales en fútbol son las roturas fibrilares en isquio. Os sonará de muchos jugadores de fútbol que se han roto meses de baja por rotura fibrilar en isquio. Bien, Julio pensó, lo que hace falta es que el isquio sea fuerte, pero que también el isquio se estire. Y diseñó un trabajo excéntrico de isquio. ¿Qué es un trabajo excéntrico? La fibra muscular del isquio, cuando se activa, no se acorta, se alarga, se elonga. Eso nos permite transferirlo muy bien. Por ejemplo, otro trabajito que te vamos a poner de ejemplo que nos sirve muy bien para escenificar esta dicotomía entre lo que se hace en el gimnasio y lo que pasa en el campo de fútbol. Las planchas abdominales. A nosotros nos encanta hacer plancha abdominal, pero lo que se ve es que la transferencia de la plancha al terreno de juego es muy baja. O sea, yo puedo hacerme muy fuerte haciendo planchas, pero mi abdomen, mis oblicuos necesitan un estímulo distinto al que yo le estoy dando en el gimnasio haciendo una plancha respecto al que voy a necesitar en el campo. Entonces vamos a plantear una serie de ejercicios que transfieran perfectamente del gimnasio al terreno de juego para que no te sientas acartonado, que no te sientas rígido, que no te sientas pesado, sino que efectivamente sientas que esa fuerza está siéndote muy útil para transferirla al terreno de juego. Otro de los conceptos muy importantes a desmitificar es el concepto de prevención de lesiones. Familia, una lesión es imposible de prevenir. Lo que sí que podemos hacer y debemos hacer a través del entrenamiento adecuado y de la nutrición, que hablaremos más tarde, adecuada, es disminuir la probabilidad de lesión. Eso sí es un hecho. ¿Por qué no se puede prevenir una lesión? Porque tendríamos que tener, en lugar de un balón, una bola mágica como rapel y salir a las 3 de la mañana en Antena 3. Pero eso no es posible, ¿verdad? Lo que sí que podemos es disponer de la herramienta adecuada en la dosis óptima para que ese riesgo de que yo sufra un altercado a nivel articular mientras juego a mi deporte favorito sea mucho menor. Yo, entrenando como entreno, esta tarde que vamos a jugar a fútbol un partido, no puedo evitar que a lo mejor pueda llegar a pisar mal y se me vaya la rodilla. No lo puedo evitar. Lo que sí que puedo es, si eso me pasa, que mi rodilla, mi tobillo, mi pie, mi cadera me hagan de escudo, me hagan de soporte para que esa torcedura no pase de una simple torcedura que en 5 minutos ya vuelvo a estar bien. Que se quede ahí, que no vaya a 3 meses de baja por una 15 de grado 3 de tobillo, ¿vale? Esto es muy interesante. Entonces lo que os vamos a enseñar, a lo que os queremos educar, es a practicar el tipo de entrenamiento adecuado para que la disminución de la probabilidad de lesión sea la máxima posible. Dice la ciencia que hasta del 86%, familia. Y es que no solamente es importante el ejercicio físico en la disminución de la probabilidad
de lesión articular en fútbol. También lo que se ha demostrado es que la nutrición es fundamental. Fijaros cómo la gran parte de las lesiones articulares que se producen en un terreno de juego suceden en la segunda parte. ¿Por qué en la segunda parte? Porque el futbolista o la futbolista lleva más de 45 minutos haciendo una actividad de alta intensidad. Esto lo que hace es que vacía los depósitos de glucógeno muscular. El glucógeno muscular es la fuente de energía que a corto plazo el músculo necesita para poder seguir activándose a la intensidad que demanda el juego. Entonces, ¿qué hacen los equipos de élite profesionales? Y queremos que tú también hagas comprendiendo esto. En los descansos, a los jugadores le dan una suplementación, le dan una serie de batidos, una serie de cócteles, de complementos para que de plecciones, para que repongan ese glucógeno dentro del músculo y con ello disminuya la probabilidad de lesión en la segunda parte. Si el músculo se fatiga, la probabilidad de lesión es muy grande. Y el músculo no solo se fatiga por el tema físico, se fatiga porque le falta nutrición. Nutrición que ha ido perdiendo a medida se le ha demandado un grado de activación bastante intenso. Entonces, muy importante que en las segundas partes o en los entrenamientos vaya bien nutrido. ¿Cuál es la buena nutrición? La que incorpora proteínas y la que incorpora hidratos de carbono. Por eso es tan importante no excluir el hidrato de carbono de la dieta de un deportista. Ahora está muy de moda esto de hacer dieta reducida en hidratos de carbono. Depende del contexto, siempre depende del contexto. Nosotros lo que siempre te vamos a decir es que seleccione una buena fuente de hidrato de carbono y que lo ponga en el escenario en el cual lo va a usar. Por ejemplo, el pan de calidad integral, bueno, puede tener muy buena cabida en un contexto de esta tarde vamos a jugar a fútbol, necesito hidrato de carbono. No tiene, sin embargo, ningún tipo de contexto, de cabida en el contexto de pues me voy a pasar toda la tarde en casa escribiendo sentado frente al ordenador. Entonces, siempre importante aterrizar al contexto de la persona y considerar que el hidrato de carbono me ayuda a rendir y a recuperarme. Y como conclusión final, familia, es muy importante que además de jugar a fútbol, hagas también un trabajo de fuerza que tenga una transferencia al fútbol. Decimos fútbol, puede caber ahí baloncesto, puede caber tenis, puede caber pádel, puede caber golf, lo que practique. Es muy importante que el trabajo de fuerza con transferencia positiva hacia ese deporte que practicas que más te gusta, lo hagan al menos 2 veces por semana, ¿vale? Eso lo dice tanto la evidencia científica como la evidencia clínica, como mi caso personal propio, que con los cruzados estoy jugando perfectamente a todo tipo de deporte, ¿vale? Es también muy importante que comprendas que cómo te nutres tiene un impacto directo en la disminución de la probabilidad de lesión. Si vas desnutrido, es muy fácil que te hagas daño. No solamente es que estés fuerte, es que cuiden lo que comes, que metas los hidratos de carbono necesarios perientrenamiento y peripartido, sobre todo en los descansos, porque en la segunda parte de los partidos es donde vienen la mayoría de las lesiones. Y por último, si tienes algún conocido, algún familiar, si tú mismo practicas este deporte, te animamos a que nos lo hagas saber, a que nos demande este tipo de contenidos, porque al final lo que queremos es ofrecerte los conocimientos necesarios para que efectivamente tú sientas que en el terreno de juego, si cabe, disfrutas más, porque recuperas mejor y porque puedes disponer de todo el tiempo del mundo para rendir como a ti te gusta rendir. Así es que muy atentos, porque a medida que avanza el tiempo nosotros vamos a fabricar, vamos a editar contenidos súper interesantes que te van a ir de maravilla. Feliz día, semana, un abrazo.